Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Armando Márquez Serra. Soy estudiante del componente docente de la Universidad Nacional Abierta, Extensión Yaracuy, y hoy dentro de las asignaciones que tenemos que realizar dentro de nuestro diplomado, tenemos hoy, hoy les voy a hablar sobre los recursos perteneciente al módulo 8, la unidad 3 de el docente como estratega dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Ciertamente, cuando el instructor o el docente quiere abordar un tema frente a sus estudiantes, tiene que elaborar estrategias. Esas estrategias son las acciones y técnicas, además de los recursos, que se usan para lograr dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje el mejor éxito posible. Obviamente que dentro de ese tipo de las estrategias va acompañado, como es un conjunto, va acompañado de, digamos, las técnicas, la selección de la técnica ideal para realizar el proceso frente a sus estudiantes. Esa técnica obviamente debe estar consona con el objetivo, también con el tema, y buscar la manera de que también pueda adaptarse lo mejor posible dentro del proceso para que los estudiantes puedan entonces se pueda lograr frente a los estudiantes el objetivo buscado. Dentro de las estrategias también están los recursos. Y los recursos es cualquier medio que sirve para enlazar la acción del docente con el estudiante, es decir, la interacción. Esa interacción que permite el acercamiento entre el docente y el estudiante de que se da dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Cuando se decide, se hace una estrategia, también se definen las técnicas, también es muy importante la selección del recurso. Pero la selección del recurso también tiene que ver con la utilización de ese recurso si es acorde al tema que se quiere realizar, cuál se ajusta mejor al tema, cuál es el más óptimo, cuál pudiera ser el más versátil. También eso va a permitir que haya motivación frente al estudiante cuando uno le presenta de una forma dinámica, de una forma diferente, de una forma eh, motivante, eh, ese recurso para lograr entonces que esa interacción sea más cercana y más efectiva. Entonces, la selección del recurso tiene que ser efectiva, tiene que ser idónea y tiene que ser factible. Se tiene que tener en cuenta también el tiempo, se tiene que tener también el manejo de los recursos, tanto económicos como, digamos, de energía, de tiempo, de lugar, de condiciones, el digamos, el tipo digamos, a los estudiantes a los cuales va dirigido eso, contar con ese recurso, la disponibilidad de ese recurso en el momento en que se necesite. Entonces, obviamente que la selección del recurso es bien importante. Siempre hay que tener en cuenta que el recurso es el medio en el cual me permite a mí, como docente, interactuar con el estudiante. En base a eso se han clasificado los recursos. Los recursos se han clasificado en medios impresos, como las guías, los libros, los problemarios, también folletos, eh, todo aquello que permita acercarme al estudiante y de una manera visual, en donde lo pueda tener a disposición constantemente. También están las revistas. También están los medios, los recursos o medios audiovisuales. Está la televisión con videos, está el cine con las películas, está también las fotografías, las diapositivas,
siempre que estén ordenadas de una forma idónea, que tienen que sigan un contexto en donde hay la facilidad de llegar mucho a esos estudiantes que tienen, digamos, que se impactan mucho con la parte visual y por supuesto auditiva, porque las películas tienen también la parte del el sonido, eh, digamos, la facilidad de un tema, cómo lo abordan. Entonces, eso es un recurso, un medio audiovisual muy importante. También están los recursos visuales. Los recursos visuales son aquellos materiales, aquellos, digamos, objetos que yo pueda echar mano para ayudar en la ejecución de mi clase. En eso tenemos el pizarrón, borrador, tiza, marcadores. También tenemos los rotafolios, un póster. Eso me va a permitir a mí dar la clase de una manera más dinámica y fácil, eh, de una manera más económica, obviamente, y más accesible. Y también están los medios interactivos como los software, los programas, bueno, software, los programas que permiten la interacción entre el estudiante con el medio, con el recurso, que facilitan con los programas, que permiten esa facilidad de lograr el objetivo planteado, de un buen criterio a la hora de establecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Eh, Como había dicho antes, es importante que el estudiante, mejor dicho, que el docente escoja bien el recurso para facilitar el proceso. Esto le va a permitir entonces acercarse más al estudiante. Yo como ejemplo, en este momento quiero presentar y un tema bien importante en la materia de inglés, básicamente para los estudiantes de primer año, como es el aprendizaje de la hora en inglés. Es decir, cómo preguntar la hora y cómo decirla, cuáles son las palabras que se utilizan, cuáles son las oraciones que tienen que mencionarse, cuáles son las distintas preguntas que se tienen que hacer. Y traigo esto a colación para explicar, dar un ejemplo al concreto, específico, de cómo puedo utilizar un recurso en especial para una clase. Entonces, la estrategia sería que los estudiantes aprendan, conozcan y hagan un buen manejo de el preguntar y decir la hora en inglés, para lo cual este, se necesitan conocer palabras, frases y por supuesto conocer todo lo que tiene que ver con la hora en especial. Entonces, ¿qué recursos yo voy a utilizar para ese caso? ¿Y qué técnica yo voy a utilizar? Empecemos con la técnica. Bueno, la técnica que yo tengo que utilizar es una de exposición, donde yo voy a hablar y voy a escuchar y los estudiantes van a escuchar y también los voy a escuchar a ellos, de cómo se dice la hora en inglés, cuáles son las palabras, cuál es la forma de pronunciarla y cómo se pregunta y cómo se responde. Entonces, algo demostrativo, algo de una exposición de cómo hacer eso para que ellos puedan tener la oportunidad de conocer cómo se dice y cómo se pregunta la hora. Y para la parte, otra técnica que voy a utilizar es la exposición. Voy a utilizar materiales. Voy a utilizar un objeto. Los objetos que voy a utilizar son recursos visuales. Pizarrón, en este caso con marcador, pizarra clínica con marcador y borrador, donde me va a permitir hacer un reloj analógico para que ellos vean, porque es muy frecuente ahorita los relojes digitales y hasta estos relojes que son que están muy cercanos al celular.
ahorita se me escapa el nombre, es un gadget, pero estos relacionados con el celular. Y pues es un poco olvidando el uso del reloj analógico. Eso es importante porque en inglés eh, hay varias formas de decir la hora, de una manera formal, de una manera informal. La formal se utiliza en muchos países y en entrevistas y en exámenes para conocer el nivel de inglés. La hora informal es la que se escucha en la calle. También la hora formal también se usa en aeropuertos y en algunos sitios específicos. Entonces es bueno que los estudiantes conozcan la manera de expresar la hora. Para ello, como les dije anteriormente, yo voy a utilizar una pizarra, voy a poner los relojes con un círculo, enseñarles la hora en inglés, el uso de la aguja horaria, el uso de la aguja de minutero, cuando se utiliza la palabra past, cuando se utiliza la palabra to, eh, en el momento de dar la hora. También voy a utilizar, digamos, cuadros, rectángulos en este caso, donde voy a asimilar un reloj analógico, donde ellos puedan entonces decirle, bueno, de esta parte lo vamos a decir de esta forma, de la manera informal, y de esta forma lo vamos a hacer de la manera formal. ¿Cuáles son las fórmulas, estructura de la oración cuando se formula la pregunta o se formula una respuesta? Voy a también utilizar un implemento, un reloj, a ver si lo puedo ver aquí, así, un reloj sin pila, en donde yo pueda marcarle las horas, diferentes horas, y ellos puedan usarlo. Este es un recurso que puedo echar mano junto con el de la pizarra para que ellos vean en vivo cómo es un reloj analógico que se pueda presentar, porque relojes digitales la mayoría lo van a tener y lo van a fácilmente lo vamos a poder utilizar, y ese recurso es económico porque todos lo vamos a tener, hasta inclusive yo mismo lo puedo tener. El analógico es un poquito más, eh, no extraño, pero no tan común. Entonces es una manera de que ellos puedan ver la hora y yo pueda plantearle las diferentes, digamos, dudas, preguntas referentes a la hora. Posteriormente, con ese recurso yo voy a utilizado estos recursos, voy a utilizar el recurso de una guía digamos, de ejercicio. Entonces allí pasaría a la técnica de taller, y en esa técnica de taller yo utilizaría un problemario, digamos, un tipo de folleto con diferentes horas de ejercicio, en donde voy a poner un reloj digital para que me digan la hora, un reloj analógico para que me digan la hora, para que coloquen ellos la hora, para que me la mencionen, para entonces establecer, digamos, testear cómo va el proceso de aprendizaje de este tema de inglés para primer año. Posteriormente vamos a hacer diálogos, de manera de que los estudiantes me digan en inglés qué hora aparecen allí, les está dando resultados, y que ellos también me digan a mí, me hagan preguntas y yo les pueda responder para que ellos puedan entender. Entonces, allí estaríamos utilizando el recurso de el problemario y el recurso también básicamente, del comentario, del feedback entre docente y el alumno. Una vez que se haya hecho esto, yo haya medido el alcance de, de la clase y pueda hacer un cierre para ver cómo están las horas, por qué es tan importante hacerlo, por qué se utiliza una hora analógica y por qué una hora digital. Entonces, pues, pautaría una evaluación en la cual el estudiante eh, practicaría para yo medir, en este caso, el nivel de conocimiento. Entonces, el recurso que uno puede utilizar depende mucho de las circunstancias. El recurso depende de la optimización del recurso, el éxito del recurso depende mucho también de la inventiva del docente, de cómo puedo lograr yo acercarme de una mejor manera, y también de ajustarme a los niveles de disponibilidad hoy en día que tenemos en Venezuela, donde hay problemas, evidentemente, que uno puede utilizar una computadora,
pero a veces los recursos no están, o está el problema del internet, o está el problema de la luz, pero la inventiva que pueda tener el docente es bien importante. Me despido, ha sido un placer exponerme este tema. Feliz tarde y hasta otra oportunidad. Gracias.